Un espacio de conversación, análisis de la actualidad nacional, cartelera cultural que se comienza a vivir a partir de este minuto. Bienvenidos a Reflexiones Insulares. Muy bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de Reflexiones Insulares. En el día de hoy hemos invitado a Luis Riveros Cornejo, académico universitario, ex rector de la Universidad de Chile y varios títulos más, además de ser ex gran maestro de la Gran Logia de Chile. Con él vamos a conversar temas de actualidad y también de su institución. Nos ponemos cómodos, que aquí comienza Reflexiones Insulares. Muy bien. El invitado del día de hoy ya lo habíamos presentado, ustedes lo ven en pantalla compartida para quienes nos escuchan en las radioemisoras que son cadena de este programa Reflexiones Insulares. Les saludamos también a nuestros amigos de Radio San Carlos, en Quellón, Chonchi, Castro de Alcagüe, Radio Libertad en Chonchi, Radio Esperanza en la comuna de Ancud. Asimismo, quienes nos siguen a través de las redes sociales, Facebook y YouTube. Bienvenido a nuestro programa de conversación, don Luis Riveros Cornejo. Muchas gracias, José Luis. Gracias por la invitación. Estoy encantado de poder conversar con Chiloé. Así es, bueno, agradecer la atención para el programa y hay mucho que conversar, más aún hoy día estamos grabando, le vamos a contar a nuestros auditores y a quienes nos ven, estamos grabando el día viernes, hoy día han habido bastantes novedades en el ámbito nacional y vamos a comenzar por ahí. Hoy el presidente electo ha presentado su futuro gabinete, un gabinete particularmente joven, yo creo que el promedio de edad debe estar por alrededor de los 50 años. ¿Qué comentario le merece lo que ha sucedido en el día de hoy? Bueno, a mí me gusta mucho esa inspiración de incluir más gente joven. Creo que esas son las cosas que se esperan, ¿no es cierto?, que vengan con una mentalidad de cambio. Y ciertamente también en ese grupo, digamos, de nominaciones hay gente muy bien calificada, no cabe ninguna duda. Partiendo por Mario Marcela, quien conozco y tiene una sobrada carrera de servicio público, pero también hay otros, ¿no es cierto?, que el nuevo ministro de Transporte, la nueva ministra de Relaciones Exteriores, son gente que tiene una trayectoria, ¿no es cierto?, y varios de ellos una formación académica, el ministro de Ciencias también. Eso es una buena noticia y también es una buena noticia el que se haya tratado de introducir una señal de equilibrio, de estabilidad. Y fíjense cómo reaccionan los mercados. Hoy día el dólar estaba más bajo y empezó a subir el precio de las acciones. O sea que esta señal, que es importante, que se da en materia, ¿no es cierto?, de la política económica, en materia financiera, creo que también ha llevado, diríamos, un mensaje, ¿no es cierto?, de tranquilidad, ¿no es cierto? Vamos a hacer cambios, pero esos cambios irán pausadamente con reglas bien establecidas. Lo único preocupante, digamos, es que creo que la señal que se ha dado en materia de seguridad interna, en materia del control, ¿no es cierto?, sobre todo del terrorismo en la zona de la Araucanía, son todavía preocupantes, porque la nueva ministra del Interior, ¿no es cierto?, ha dicho que ella va a impulsar el diálogo. Bueno, ojalá tenga éxito en eso, pero yo no veo que en ninguna parte del mundo el diálogo con los terroristas haya avanzado, ¿no es cierto?, en términos de terminar con sus acciones. Y eso puede seguir llevando, ¿no es cierto?, estas tristes noticias, ¿no es cierto?, que ya estamos acostumbrados a que se incendió una casa, a que se incendió maquinaria y camiones, a que se asesinó a una o dos personas, ¿no es cierto?, que no tienen nada que ver con ningún conflicto político ni territorial. Entonces creo yo, digamos, de que el país ya está un poco cansado de eso. Y necesitamos también poner orden en todo lo que significa, ¿no es cierto?, la inmigración, que ha sido, yo diría, desbordante y está desbordada. Yo no hace mucho estuve en Iquique, en el norte, y realmente el panorama en una ciudad como esa es impactante, donde hay carpas por todas partes. Las condiciones sanitarias, por cierto, digamos, que no se cumple nada, digamos, de lo que debiese ser un mínimo. Entonces creo que el tema de seguridad interna, ¿no es cierto?, el control de la delincuencia, el control del narcotráfico, es un problema hoy día muy importante en Chile.
Yo vivo en Santiago y en Santiago vivimos pendientes del portonazo que puede ocurrir, del robo que pueden efectuarle, ¿no es cierto?, las personas en la calle, o que le quiten a uno el auto, ¿no es cierto?, en medio de una autopista, o que simplemente, ¿no es cierto?, a uno lo maten, ¿no es cierto?, porque hoy día la delincuencia está, no el delincuente habitual chileno, ¿no es cierto?, una delincuencia importada, con modos operandi que también importados. Entonces, eso hay que controlarlo. Y a mí me parece que uno no puede decir, mire, yo voy a dialogar con ellos, ¿no? Entonces, voy a dialogar con los narcotraficantes. Entonces, me parece que ahí la señal es un poco preocupante y ojalá también eso se enmiende, ¿no es cierto? Porque naturalmente todo lo que uno quiere es que a un gobierno le vaya bien. Porque si a ese gobierno le va bien, nos va bien a todos. Así es, yo creo que han aparecido aquí una serie de temas que están puestos sobre la mesa, varios de ellos que fueron, creo, los que provocaron también el estallido social, pero yo quisiera detenerme en algunos, considerando la expertise suya, don Luis Rivero, en el ámbito de la economía. El hecho de haber nombrado a este ministro de Hacienda es una señal para usted de que se está, no girando, pero una señal del centro político de este país y que en alguna medida también les da un grado importante de tranquilidad a los empresarios. Yo creo que sí, porque Mario Marcel fue un actor importante en gobiernos de la concertación, él fue director de presupuesto además, y por lo tanto él fue uno de los autores de este modelo de equilibrio fiscal, que ciertamente fue criticado en su tiempo y qué sé yo, pero realmente dio resultados muy importantes en materia de un país con inflación baja y por lo tanto con buenos incentivos para la inversión, que la inversión creció naturalmente y eso nos beneficia a todos en materia de crecimiento y empleo. Entonces yo creo que todo el mundo, digamos, ha mirado a ese Marcel, ¿no es cierto?, que tuvo ese protagonismo. No fue una persona que hiciera declaraciones, ¿no es cierto?, y que ha dicho cosas que son, yo diría, amables, ¿no?, con el empresariado, con la actividad, no, en los hechos que él probó y como presidente del Banco Central y como director del Banco Central también, cuando declaró, ¿no es cierto?, que él se oponía a esto de los retiros, porque los retiros eran perjudiciales, ¿no es cierto?, uno por el tema distributivo, ¿no es cierto?, y dos por el tema macroeconómico, el tema de inflación. Entonces yo creo que esa ha sido una señal tranquilizadora. Él es la cabeza del equipo económico del gobierno, no hay que olvidarlo, ¿no? Y eso, por lo tanto, ajusta muy bien con lo que declaró el presidente electo, que él va a tratar de mantener un equilibrio fiscal con un déficit no más allá del 4%. Eso es una buena noticia. Porque uno dice, bueno, ¿y por qué no tiene más déficit? Porque resulta que el país tiene una deuda gigantesca que hay que pagar y porque el país ha acumulado una cantidad de presiones en materia inflacionaria que ya se notaron el año pasado, 7% de inflación y no 3%, que es lo que se aspiraba a tener, ¿no es cierto? Entonces no puede continuar eso porque todos sabemos, la inflación es un impuesto contra los pobres más que contra los ricos, porque los pobres se pueden defender mucho menos, ¿no? Entonces creo que esto ha sido una buena señal y como digo, los mercados, muchos dicen que los mercados no funcionan. No, si los mercados funcionan, fíjense cómo leyó inmediatamente el mercado de la divisa, ayudado un poquito por el precio del cobre. Bueno, la divisa cayó, ¿no es cierto?, de 810, 820 el día de ayer a 780, 790, un cambio visible, ¿no? Y el precio de las acciones que comienza a subir, eso también es una buena noticia para la inversión. Entonces yo creo, digamos, de que efectivamente es una señal tranquilizadora, que por supuesto debe ser sostenida en el tiempo. Yo creo que ese es un buen dato. O sea, primero nos dice que el lunes podríamos tener números interesantes en el ámbito de la economía de nuestro país. Y segundo, que este gobierno que va a asumir en marzo podría encaminarse con bastante esfuerzo, me imagino, a tratar de regular este IPC, por ejemplo, que nos ha complicado con la tasa de interés que aplicó el Banco Central, que ha mermado los créditos hipotecarios. Por lo tanto, se ha producido un alza terrible. ¿Cree usted que podríamos ir caminando, no sé, por segundo semestre del año 2021 a una tranquilidad económica en Chile? Bueno, yo creo que eso va a tomar un poco más de tiempo, hay que ir ajustando cosas, ¿no es cierto? Porque por otro lado, el gobierno tiene un montón de presiones de gasto, porque el gobierno dijo que había que eliminar el CAE, ¿no es cierto?, el sistema de crédito. Bueno, eso cuesta un montón de plata, ciertamente, y que también íbamos a garantizar una pensión mínima.
eso cuesta otro montón de plata. Y que también íbamos a garantizar un salario mínimo, eso cuesta otro montón de plata. Y además tiene ciertos proyectos de inversión, ¿no es cierto?, que quiere desarrollar. Bueno, entonces si uno pone todo eso junto y dice, bueno, ¿y de dónde sacamos plata? ¿No? Y aquí no existe, digamos, lo que mucha gente cree, que el dinero crece en un árbol ahí cerca de la moneda. No, eso no existe. El dinero se fabrica, digamos, para el gasto público sobre la base de los impuestos. Pero si el país está siendo más pobre, va a recoger menos impuestos. Y los impuestos se transforman también en una amenaza contra otra cosa que nos gustaría tener más, inversión. Entonces, bueno, manejar todo eso es como un tablero, ¿no es cierto?, en que uno tiene que tener un poquito más de acá, un poquito menos de acá. Esos ajustes, ¿no es cierto?, son los vitales. Y ciertamente el presidente dio señales en esa dirección, que habrá que dialogar mucho, que habrá que conversar, que habrá que llegar a acuerdos. A mí me parece que eso es fundamental, porque es la única manera de que podamos progresar como país. Aquí no podemos avanzar a empujones, ¿no es cierto? Tenemos que avanzar en forma sostenible. Así es. Cerrando esta primera parte del programa, hay otro hecho que también llamó la atención en esta designación de los ministros en el Ministerio de Educación, que es un tema que sabemos que también le apasiona mucho. Se ha designado a un profesor. ¿Puede haber por ahí una luz de esperanza como para ir efectivamente en el mejoramiento de la educación después de estos paupérrimos resultados de esta prueba de transición? Yo creo que hay que repensar y replantear varias cosas. No, evidentemente, en eso venimos muy atrás y muy atrasados. Yo siempre fui muy crítico de los gobiernos de la concertación porque fueron dejando este problema un poquito para después, siempre para después. Y con esa visión de que las cosas que había que hacer tenían que verse en resultados hoy día, o en un mes, o en 6 meses. En educación los resultados se ven a años. Y por lo tanto se abandonaron las cuestiones fundamentales en educación. El diseño del currículo escolar, el tema, ¿no es cierto?, de las tecnologías y las metodologías de enseñanza que necesitan modernizarse y obviamente igualarse a través de un sistema que está bastante desigual. También necesitamos atender la formación de profesores, es un tema que se ha dejado de lado. Y entonces alguien alguna vez pensó esto que lo soluciona el mercado, pero ahí tenemos, ¿no es cierto?, que los estudiantes que ingresan a pedagogía son los peores estudiantes, no nos mintamos a nosotros mismos. Son los peores del sistema, los que no quedaron en derecho, en medicina, en las cosas que querían, se van a estudiar pedagogía. Entonces, eso evidentemente, digamos, que nos ha inhabilitado la educación. Y le hemos llamado reforma educacional ya varias veces antes, la reforma educacional. Reforma en materia financiera, reforma en cuestiones de infraestructura, de la gestión. Oye, pero reforma en materia, ¿no es cierto?, de lo que ocurre en la sala de clases, nada. Y yo siempre reclamé, y tengo testimonio de muchos discursos en que lo dije, que no es posible de que el Ministerio de Educación no tenga un profesor de ministro. Porque todos considerarían inconcebible que en el Ministerio de Obras Públicas no hubiese un ingeniero, o que en el Ministerio de Hacienda no hubiese un economista, ¿no? O que en el Ministerio de Justicia no hubiesen abogados. No, pero ahí entonces en educación no había un ingeniero comercial y de repente otro que tenía formación en otras áreas, ¿no es cierto? Que eso puede estar muy bien, pero a mí me parece que la vocación del profesor tiene que estar en la orientación desde el ministerio. Y por eso me gusta esto de que el nuevo ministro sea profesor. No lo conozco, no sé cuáles son sus antecedentes, no tengo idea de cuál es su visión, pero a mí me parece que ya es un paso adelante que sea un profesor, ¿no? Y además entiendo que él ha trabajado en materia, digamos, curricular, en materia de diseño, y eso me parece a mí que es muy valioso, especialmente por estos retos que enfrentamos. Nosotros estamos formando a nuestros niños con conocimiento pasado de moda, y con Y desde hace metodología muchos años. todavía más pasada de moda. Entonces, ¿cómo? ¿No? Claro, eso los colegios que tienen más recursos hacen otras cosas también y por lo tanto forman mejor, o sea que la brecha va aumentando y aumentando en el tiempo. Eso no puede seguir siendo así. Y esto no es materia de regulaciones, sacar otro decreto, ¿no?, sino que es materia, digamos, simplemente de revisar lo que estamos haciendo al interior de los colegios. Y sobre todo, que este es el gran reto para el ministro,
rescatar a la educación municipal del hoyo en que se encuentra. Hoy hay que reconocerlo. Dentro de los 100 mejores colegios, digamos, por los puntajes de la prueba, y no es porque yo crea que la prueba lo hace todo, pero un indicador vital, hay solamente 2 colegios públicos. 2 colegios públicos. Eso no puede ser, es una vergüenza para el país, cuando el país tenía un sistema de educación pública realmente de primer nivel. Entonces aquí hay un reto muy importante, ¿cómo hacemos eso? ¿No? Y eso, permítanme ser muy franco en esto, yo no creo que el tema sea sacarle el patín a los chicos que están en colegios privados y les va mejor. Yo creo que el tema es ponerle patines a los niños a los que les va peor y están en colegios más pobres. Ese es el gran reto del país. Y me parece a mí que no se enfrentó de esa manera. Yo también fui muy crítico de la forma en que se hicieron las cosas, digamos, sobre la base de estos discursos, discursos facilistas. Entonces, un buen reto para el ministro, pero me parece que un buen punto de partida es que sea profesor. Así, yo creo que las expectativas que hoy día la ciudadanía tiene son altas y esperemos que le vaya bien a este nuevo gobierno y a estos nuevos ministros. Vamos a ir a un corte, nuestro corte tradicional, vamos y volvemos. Espérenos un minuto y ya volvemos con Reflexiones Insulares. Bien, estamos de vuelta, Reflexiones Insulares a través de Radio San Carlos en Quellón, Chonchi, Castro y Dalcagüe, Radio Esperanza en Ancud y Radio Libertad en Chonchi. Hoy día conversando con un tremendo invitado, don Luis Riveros Cornejo, ex rector de la Universidad de Chile y ex gran maestro de la masonería chilena. Vamos a entrar en ese ámbito. Nos hemos enterado por ahí a través de algunas publicaciones en las redes sociales que la masonería tiene elecciones, como cualquier ente democrático al parecer. ¿Por qué no nos cuenta un poco eso, don Luis? Sí, por supuesto, la masonería tradicionalmente ha tenido un sistema de renovación de sus autoridades, digamos, eso va a ocurrir en el próximo mes de abril. Es evidentemente, ¿no es cierto?, algo que permite un poco refrescar los programas de trabajo, ¿no es cierto?, vitalizar también a la institución, porque obviamente esto requerirá un debate en el cual obviamente se subrayarán aquellas cosas que habrá que enfatizar más en el periodo que viene. De manera que digo, es un proceso normal que está establecido desde hace muchos años, la operatoria de esto, ¿no es cierto? Y los grandes maestros, claro, tienen esa virtud, diría yo, ¿no es cierto?, de contar con el respaldo de quienes lo eligen, ¿no es cierto?, y por tanto ponerse también a prueba, ¿no es cierto?, cuando esos respaldos, digamos, pueden empezar a mirar otras dimensiones, otros temas, otras cosas que están ausentes en su gestión. Entonces, obviamente que ese es un debate que enriquece a la institución. ¿Qué le hizo retomar de nuevo esta carrera por ocupar este tan importante cargo para los masones de Chile? Bueno, fundamentalmente porque yo creo, digamos, que este es un tema mayor que requerirá obviamente discusión, como yo lo he estado proponiendo. Creo que la masonería está ausente del debate nacional y me parece a mí que eso es algo que no debe ser, porque la masonería tiene una tradición republicana y de aportar justamente, ¿no es cierto?, a las políticas, ayudar a enfrentar los desafíos que tiene el país. No sé, yo no he visto a la masonería en eso. Y he escuchado desde Arica a Punta Arenas ese sentimiento. Yo creo que eso hay que recuperarlo. Por ejemplo, hoy día que se están poniendo y discutiendo estas propuestas populares, ¿no es cierto?, a la Convención Constitucional, bueno, la masonería no tiene ninguno de ella misma. Yo habría esperado una propuesta en materia educacional y en materia precisamente del Estado laico, ¿no?, que la masonería siempre defendió. No está probablemente porque se pensó, claro, lo que se ha hecho es apoyar las propuestas de otras entidades, que eso está muy bien, pero hace una propuesta, digamos, sobre educación laica, los rectores de los colegios laicos y la corporación de educacional masónica, pero no la Gran Logia de Chile. Entonces eso me dice a mí, oiga, creo que no le estamos poniendo atención a las cosas que son fundamentales para la orden. Y lo que es tan importante para la orden, mucha gente siempre me pregunta, y bueno, ¿y qué es lo que hacen los masones? Concebidos ellos siempre como figura un poquito tenebrosa a veces, ¿no es cierto? Bueno, hay muchos cuentos, uno de los que más me gusta, digamos, es en Ancud, ¿no es cierto?, en la vieja logia
¿no es cierto?, no esta nueva tan hermosa que tienen, en que, bueno, durante un tiempo se esperaba que llegaran los masones para apedrearlos, por instrucciones del obispo, porque ellos hacían cosas diabólicas. Entonces siempre, ¿qué cosa diabólica puede creer alguien que se hace en una logia de hombres que son todos hombres de vida pública, de vida normal, son abogados, son profesores, son médicos, son carabineros, ¿no es cierto? Entonces, mi explicación siempre es, mire, la gente va ahí y es seleccionada para perfeccionarse, ser mejores. Y yo entré a la masonería, siempre digo, por ese propósito, tratar de mejorar. A mí me dio mucho la universidad, me formé en 2 universidades en Chile, en una universidad en Estados Unidos, pero obviamente que requería la dimensión humana, la dimensión, ¿no es cierto?, más trascendental. Y esa la busqué en la masonería, que me la fue dando, pero la masonería no me dio solamente reconocimiento, ¿no es cierto?, y me entregó al final un título, ¿no es cierto?, de masón graduado. No, ese no es el tema. El tema, digamos, que la masonería dice, mire, yo a usted lo perfecciono, le entrego instrumentos para que pueda ser usted mejor, pero el requisito es que vaya allá afuera, a la sociedad, y ponga eso en práctica, y ayude, donde tenga que ayudar. Y por eso, digamos, hay tanto masón distinguido, médico, profesor, ¿no es cierto?, ingeniero, ¿no es cierto?, que han tenido una carrera muy distinguida de ayuda, de colaboración, de, de integración en su medio social. Entonces, la masonería, por eso digo, es indisoluble esto de ser masón y estar al servicio público. Y no al servicio público interesado, naturalmente, por cierto que hay muchos parlamentarios masones, pero ellos, ¿no es cierto?, que trabajan como parlamentarios, ¿no es cierto?, tienen que tener al final del día esa inspiración que le da su logia. ¿Y que tiene que ver con qué? Bueno, usted tiene que saber más de lo que hace, pero inspirado en la fraternidad, en la tolerancia, en aceptar al otro como otro yo. Y eso me parece a mí que nuestra sociedad se ha ido alejando cada vez más de esa concepción. Y por eso creo que hay ausencia de masonería y pucha que hace falta. En esta sociedad en que todo es competencia, nada y muy poco es colaboración. Yo creo que la masonería debe hacer un aporte en eso. Teniendo esos antecedentes y en este refrescar la institución, ¿hay algunos otros elementos que hoy día va a integrar en su plan de trabajo en esta nueva administración que no lo hizo la vez anterior, por ejemplo? Sí, yo diría, digamos, profundizar algunas cosas que se han hecho y que son importantes. Una de ellas es la descentralización. Yo hice un esfuerzo, digamos, en descentralizar. ¿Para qué? Para que las regiones, los organismos de la región tuviesen más incidencia en la definición de sus propias políticas e iniciativas y no esperaran a que viniera un instructivo de Santiago para hacerlo. Entonces creo que hay que recuperar ese camino, que tampoco se trata de que cada jurisdicción lo haga, ¿no es cierto?, como se le ocurra, no. Claro, la Gran Logia está porque la Gran Logia es una asociación de logias y existen 245, creo ya, logias a lo largo del país. Y esta asociación tiene que funcionar integrando estas logias, pero no imponiéndoles desde arriba hacia abajo, ¿no es cierto?, el accionar que estas logias tienen que desarrollar y por ello sus jurisdicciones. ¿Y por qué no? Bueno, porque cada logia tiene probablemente sus propias intenciones, sus propias visiones y también sus propias problemáticas. Y lo mismo las jurisdicciones. ¿Cómo voy a pensar yo que las logias de Chiloé tienen que hacer lo mismo que hacen las logias de Tarapacá? Por supuesto que habrá ciertos fundamentos generales que yo tengo que cuidar, ¿no es cierto?, como gran logia, pero tengo que darle espacio, libertad a la institucionalidad, digamos, para que justamente así la masonería pueda crecer y pueda también crecer en influencia. Tal vez pueda parecer un tanto repetitiva la pregunta que voy a plantear a propósito de esto de las paridades de género. Hoy día lo veíamos con este nuevo gabinete, que son un mayor número de mujeres que hombres. ¿Cómo está este tema de la mujer en la masonería? La masonería en la cual la Gran Logia de Chile sigue siendo 100% masculina. Exactamente tal como la Gran Logia femenina sigue siendo 100% femenina, ¿no?
Y a mí me parece que eso está muy bien. Obviamente que son dos entidades que tienen que colaborar, porque estamos caminando, ¿no es cierto?, hacia el mismo propósito, que es el perfeccionamiento de los seres humanos, mujeres u hombres que se integran a ellas, ¿no es cierto?, y que están buscando justamente ese beneficio, ¿no es cierto?, que es el ser mejores, ellas y ellos, ¿no es cierto?, para ayudar a la sociedad. Y habrá muchas cosas que realicen también conjuntamente. Yo creo que la masonería tiene que ir aprendiendo a relacionarse de una manera, no sé si decir moderna, pero más compatible con la actualidad, pero eso no significa tampoco, ¿no es cierto?, integrarse en una sola institución. De hecho, ya existe la Gran Logia Mixta de Chile desde hace muchos años, ¿no? Pero yo sigo creyendo, digamos, de que es bueno tener esta diferenciación que no significa exclusión, porque cuando me dicen a mí, ustedes excluyen a las mujeres, mi respuesta siempre es claro, y las mujeres nos excluyen a nosotros. Si cada cual tiene su historia, su institucionalidad, y esa se ha desarrollado así a lo largo del tiempo, vaya a saber uno si de aquí a 10 o 15 años más tendremos todo una mentalidad distinta y obviamente, ¿no es cierto?, buscaremos una institucionalidad distinta también. No lo sé. Pero yo creo que ahora, hasta ahora, lo que estamos tratando de buscar, ¿no es cierto?, es mayor colaboración, mayor integración en tareas. A mí me parece muy bien que cuando la Gran Logia femenina, ¿no es cierto?, hace algunas cosas, se integre a la Gran Logia de Chile, ¿no es cierto?, para apoyarla. Y lo mismo, ¿no es cierto?, cuando se hace al revés. A mí me parece que esto es muy importante, porque también permite, digamos, que ambas instituciones crezcan, ¿no? Y crezcan en este espíritu, ¿no es cierto?, de colaboración. Así es. Don Luis Rivero, nos quedan 3 minutos de programa. Yo quiero dejar este espacio para que usted, a través de nuestras pantallas y a través de las ondas radiales de Chiloé particularmente, nos entregue el mensaje y también su saludo a quienes integran la masonería en la provincia de Chiloé. No, por supuesto, ya lo dije ya, para mí pues, es una alegría tan grande poder conectarme por esta vía con Chiloé, con Castro. No sé si están llegando a Castro ustedes, pero sí a Quellón, donde yo he estado un par de veces, conozco bien, y desde luego a Ancud, ¿no es cierto?, donde tengo grandes amigos, Ricardo Morales, Jaime Mancilla, Jaime Alcaíno, tantos nombres, digamos, de experiencia. He estado muchas veces, he tenido la oportunidad de convivir, y yo tuve además un gran chilote que colaboró conmigo en la Universidad de Chile, Jorge Sánchez Zafueli, originario de Ancud. Ya se fue, digamos, al Oriente Eterno, Jorge, pero era un gran chilote, un chilote de esos. Y yo ahí aprendí mucho, digamos, de los dichos, de las formas de expresarse. Además, mi esposa es de Puerto Montt, de manera que yo siempre me relacioné mucho con chilotes que estaban ahí al otro lado, ¿no es cierto?, del Chacao. Por lo tanto, para mí es una alegría poder conversar así con esta tecnología de hoy. Esto no era posible antes. Sí. Cuando Carlos Barril Villalobos me contaba que tenían que ir ellos en micro, en bus, desde Puerto Montt hasta Ancud, y que era una travesía enorme porque ni siquiera estaba el puente ahí, ¿no es cierto?, para atravesar el río. Y entonces era realmente una aventura, una cosa, era un tremendo viaje. Hoy día ya no es tan así, y hoy día tenemos este método maravilloso, esta metodología, ¿no es cierto?, que no hay que exagerar con ella porque deshumaniza, pero yo creo que se transforma, digamos, en un sistema de comunicación, ¿no es cierto?, que es tan rico y tan poderoso. Por eso yo le envío un saludo, pero muy estrecho, muy cordial, muy fraternal, a mis hermanos y mis amigos también, que los tengo, que no son hermanos, que son chilotes, ¿no? Chilotes de esos de tradición, ¿no es cierto?, esos chilotes de peso, esos chilotes que se distinguen tanto por sus tradiciones y también por su sentido del humor. Nunca se me olvidará cuando se decía, pasajeros al tren, los chilotes también. Muchas gracias por la invitación. Bueno, agradecer a nuestro invitado del día de hoy, don Luis Rivero Cornejo, este espacio que nos ha brindado para reflexiones insulares, y nos estamos encontrando en un próximo programa con un interesante invitado como en el día de hoy. Muchísimas gracias y hasta pronto. En la isla grande de Chiloé,
Desde la llave de los mares del sur hemos compartido una nueva jornada de Reflexiones Insulares.